Muchas gracias por la presentación nuevamente, doctora Favarón, un lujo contar con su presencia, con esta cantidad de cursantes como para poder intercambiar en este tema de notable actualidad y bueno, profundizar un poco entre lo que dice la norma, lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? Que en definitiva el tema que nos convoca es algo tan noble y tan lindo como crear una familia, ¿no? Concebir justamente la creación de un ser y bueno, hay circunstancias específicas de infertilidad, tanto femenina como masculina, que a veces dificultan, ¿no? Por métodos naturales y es necesario el tener que acudir a estas técnicas, ¿no? De reproducción humana asistida, para las cuales tenemos una ley específica que rige en el territorio nacional. Ahí hay una cierta cuestión de competencias, ¿no? Porque como siempre decimos, en materia de salud, las provincias se han reservado todo lo concerniente a esa materia, pero bueno, hay una técnica legislativa de hace un par de años que habilita, ¿no? Reconoce determinados derechos, invita a las provincias y a la ciudad autónoma que adhieran a la misma, pone en cabeza, ¿no? De las autoridades de aplicación la supervisión, fiscalización y habilitación de estos establecimientos de reproducción, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay situaciones, ¿no? Específicas que llegan a la justicia y en las cuales vamos a la luz de esa jurisprudencia actualizada a ver cómo está siendo, ¿no? la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de distintas cámaras federales. Bueno, sin más preámbulo, voy a tratar de compartirles pantalla, que les preparé un PowerPoint. Por supuesto que pueden hacer intervención en cualquier momento, no esperen al finalizar, sino que pidan habilitación de micrófonos y ningún drama. Bueno, como anticipábamos con la doctora Favarón, el tema que nos convoca va a ser abordar fertilización asistida, técnicas de alta complejidad, jurisprudencia actualizada y análisis de los argumentos jurídicos y de fundamentos en la sentencia judicial. Me pareció cuando estaba preparando la planificación, ¿no? de este encuentro, partir un poco a ver qué dice la norma, ¿no? Y hay que tener presente que contamos desde el año 2013 con una norma que es la 26.862, que de alguna manera trae ya desde el año 2013 esta ley de fertilización asistida, ¿no? Por la cual claramente la ley dice que el objeto, ¿no? de la misma ley es garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicos médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Esto ya iremos viendo, ¿no? A la luz de la jurisprudencia se han presentado algunos interrogantes, ¿no? Que los iremos tratando de dilucidar a la luz de este encuentro, porque pueden presentárseles en el ejercicio profesional. A la luz de esta ley se reglamenta, ¿no? Mediante un decreto reglamentario que es el 956 del año 2013, que también trajo ahí algunas cuestiones latentes que ya iremos desarrollando respecto al quantum, ¿no? Pero es importante partir de este interrogante. ¿De qué hablamos cuando hablamos, ¿no? de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estas técnicas? Bueno, hablamos en principio, a priori, de procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo, ¿no? Que es ni más ni menos la posibilidad de formar una familia, que es un derecho constitucional y convencional vigente. ¿Cuáles serían estas técnicas, no? Bueno, las técnicas vamos a tener por ley que hay técnicas de alta complejidad y de baja complejidad. Tanto de alta complejidad como de baja complejidad van a incluir o no la donación de gametos y o embriones. La propia ley define, ¿no? Lo que es técnica de baja y alta complejidad, que es importante conocerlo. Las técnicas de baja complejidad
son aquellas que tienen por objeto la unión entre el óvulo y el espermatozoides en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción a la ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal con semen de la pareja o donante. Fíjense, aquí tenemos la técnica de reproducción humana asistida, ¿no? Médicamente asistida, de baja complejidad. Y dentro de la misma técnica nos habla de los distintos métodos que se pueden ser prescriptos por el equipo médico tratante, ¿no? de esta persona que quiere concebir. Las técnicas de alta complejidad son aquellas, ¿no?, donde la unión entre el óvulo y el espermatozoides tiene lugar por fuera del sistema de reproducción femenino, incluyendo a la FIV, que es la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. Entonces, estaremos ante una técnica de alta o baja complejidad cuando estemos en estos supuestos. Ya iremos viendo que a la luz, ¿no?, de esta ley del año 2013 y a la luz del decreto reglamentario, el 956/2013, trae algunas cuestiones que han generado justamente jurisprudencia, ¿no? En primer lugar, lo que plantea el decreto cuando reglamenta esta ley, dice que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? Van a ser estos organismos de aplicación que van en definitiva a tener a su cargo la habilitación, supervisión y fiscalización de los establecimientos, ¿no?, de técnicas de reproducción humana asistida. Si ustedes, por ejemplo, acuden, yo después les voy a compartir los enlaces que los traje, si ustedes acuden al sitio web de SISA, que es el Sistema Integrado Sanitario Argentino, o al sistema REFES, van a poder ingresar a ese listado de establecimientos que están habilitados por el Ministerio de Salud y por la SUPER para poder funcionar y brindar estas técnicas de reproducción humana asistida, ¿no?, de alta o baja complejidad. A pasitos del decreto reglamentario, 2 años posteriores, hubo resoluciones del Ministerio de Salud que han generado cierta controversia, a la luz también del decreto, que ya lo iremos desarrollando, respecto a algunas cuestiones específicas. Para poder profundizar en esto de la habilitación, como les sugería, los sitios web donde pueden constatar cuáles son los establecimientos autorizados, habilitados por el Ministerio de Salud y por la SUPER, pueden acceder a través de esos links. Esta resolución, que data del año 2015, la resolución 1305 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, establece justamente estas normas, ¿no?, de habilitación y fiscalización de establecimientos de reproducción médicamente asistida, que complementa, ¿no?, a la propia ley 26862. 2 años posteriores, en el año 2017, el Ministerio de Salud emite otra resolución que es publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero del 2017, donde de alguna manera, así como lo establecía el propio decreto, viene a poner un tema que llegó a la jurisprudencia, ¿no? O sea, establece que para cada uno del total de 3 tratamientos de reproducción médicamente asistidas con técnicas de alta complejidad, a los cuales cada paciente tiene derecho, ¿no?, y que quedan incluidos en los distintos anexos, anexo 1, 2 y 3, los distintos procedimientos médicos habilitados, ¿no?, y que tienen cierta eficacia, que ya iremos viendo más adelante que hay ahí en la propia resolución, en el propio decreto, la posibilidad de otros, que generó también una situación en la justicia. Pero como ustedes podrán apreciar, aquí viene el interrogante, ¿no? Pero este quantum de 3 en técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad, ¿qué es, de por vida? ¿Qué es, anual? Porque aquí estamos hablando de
la necesidad de formar una familia entre dos personas y no poder hacerlos por una forma natural y tener que acudir a estas técnicas, ¿no? A los avances de las ciencias para poder lograr eh, ese ser, ¿no? Bueno, más adelante, en el mismo año, hubo otra resolución del propio Ministerio de Salud que salió publicada el 26 de mayo del año 2017, la resolución 616/2017, donde justamente en esta resolución, si ustedes recuerdan, hay una ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, la Ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente y su relación o vínculo con los profesionales o prestadores de la salud. Esa ley luego fue modificada años más tarde por la 26.742, que incorpora, ¿no?, nociones de ortotanasia o muerte digna en Argentina, y esta ley justamente trae la idea del consentimiento informado, ¿no? Que cuando uno acude al código que entró en vigencia en el año 2015, unificado, se plasma esta idea del consentimiento informado. Entonces, esta resolución, de alguna manera, lo que manifiesta, ¿no? De hecho, hasta incorpora un propio modelo, ¿no?, de consentimiento informado. Cuando ustedes accedan a la resolución van a ver que se deja de manifiesto que tanto el paciente que tiene una infertilidad, que se somete a alguna técnica de alta o baja complejidad o algún procedimiento específico para esa técnica, tiene que brindar el consentimiento informado, ¿no? En forma previa deberá recibir la información clara, concreta, sencilla por parte del profesional de la salud o del establecimiento habilitado por el organismo de aplicación, ¿no?, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, a los efectos de conocer, ¿no?, cuáles son los efectos que puede llegar a generar tal o cual técnica o cuáles serían los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, esta resolución enmarca un poco esta noción y de alguna manera trae también un modelo, un texto de consentimiento informado que puede ser utilizado por el profesional médico tratante o por el propio establecimiento de salud, ¿no? Así que esto después se los voy a compartir, así tienen acceso. Con respecto al campo de la cobertura, ¿no? La ley que estamos abordando manifiesta, ¿no?, la cobertura integral. Esto es en el artículo 8 de la ley 26.862, cuando uno acude a las propias disposiciones de la ley, deja en claro que se incorpora de pleno derecho al PMO, y por el propio artículo 8 de la ley 26.862, que lo voy a abrir como para que ustedes vean qué sería lo que incorpora por el artículo 8, porque es bastante amplio y se les puede presentar en el ejercicio profesional. Se encuentra el propio artículo 8 de la ley que queda clarísimo que tanto las obras sociales como las medicinas prepagas deberán incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios, y aquí viene todo el detalle de lo que se entiende por cobertura integral e interdisciplinaria. Fíjense la amplitud que tiene, ¿no? Manifiesta que deberá brindar la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyos, los procedimientos y técnicas que la OMS defina como reproducción médicamente asistida, y ahí empieza a detallar, las cuales incluyen a la inducción de la ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida, la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Esto nos recoge, ¿no?, a las resoluciones posteriores y al anexo 3 que se dio en el año 2017, 4 años después de la sanción y reglamentación de esta ley.
Así que eso también tenerlo presente. ¿Por qué? Porque imagínense que en 4 años la ciencia ha evolucionado. Y en ese anexo 3 de esa resolución ministerial del año 2017, deja al arbitrio, ¿no?, en el propio anexo, que después les voy a compartir, la posibilidad de estas técnicas o procedimientos u otros. Entonces, eso tiene que generarnos ahí un interrogante de, bueno, esto entonces no es de carácter taxativo, esto es de carácter enunciativo, ¿no? Quedan incluidos, como les decía, de pleno derecho en el PMO, tanto estos procedimientos como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Y aquí vuelve sobre la idea, ¿no?, de con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios. También quedan comprendidos en la cobertura los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos. Hay algunos establecimientos de reproducción médicamente asistida que contemplan este servicio de guarda de gametos o tejidos reproductivos. Ahora después les voy a compartir como para que vean cuando ustedes accedan a ese link que les compartí del CISA o del FEDES, van a poder ver inclusive por territorio en todas las provincias de Argentina cuáles son los que cuentan con ese servicio y cuáles no, y cuáles serían los que están habilitados, ¿no? Según la mejor tecnología disponible y habilitada por la autoridad de aplicación, ¿no? Bueno, esto con respecto a la cobertura de integral, tanto de técnicas como de procedimientos. A ver si puedo, puedo ingresar y les muestro como para que puedan visualizarlo. Igual después lo van a poder visualizar cada uno, pues les voy a compartir el PowerPoint, pero quiero ver si puedo ingresar desde aquí al sitio web del CISA. A ver, voy a poner desde ahí y lo pongo aquí en mi computadora, y si ahí se abre, ya se los comparto en pantalla. Perfecto, ahí estamos como para que ustedes puedan visibilizar, ¿no?, esta información. Como les anticipaba, ahí me dice que están pudiendo visualizarlo, el Sistema Integrado, ¿no?, de Información Sanitaria Argentina, tienen este listado de establecimientos de salud con prestación de fertilización asistida, un poco como les anticipaba, con o sin banco de gametos, ¿no? Entonces aquí tenemos el registro, que lo crea la propia ley, tienen el código del establecimiento, el nombre del establecimiento, tienen, como les indicaba, si tienen o no banco de gametos. Como verán, no todos tienen banco de gametos, hay otros que sí. Van a encontrarse también en la dependencia, inclusive en la provincia de La Rioja, hay un centro, ahí pongo La Rioja y lo pueden visibilizar, que justamente atiende este tipo, o mejor dicho, es un establecimiento que estaría habilitado por el CISA para poder llevar adelante estas técnicas. Y así cada una de las provincias en Argentina, ahí van a poder ver en la parte de provincia y departamento, cuál sería la provincia que tiene, como verán, es bastante extensa la cantidad de establecimientos habilitados, ¿no?, y que tienen registros. Por lo tanto, es interesante, ¿no?, conocer este tipo de establecimientos que estarían habilitados a los efectos de requerir, ¿no?, en definitiva, a esa obra social o prepaga el cumplimiento de lo que establece, como vimos, el artículo 8 de la ley 26.862, y después habrá que ver en la provincia o en las provincias que les toque representar si además hay alguna ley específica que se adhiere a las disposiciones de esta ley para también mencionarla, ¿no? Como les anticipaba, quedan incluidos de pleno derecho en el PMO. Vamos a la jurisprudencia, a ver si alguien puso algo o solo... No, nadie, pensé que había alguna pregunta, pero no están volcando los DNI. Bueno, con respecto a la jurisprudencia,
Este antecedente jurisprudencial llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal, la Sala 2, en una causa en la cual tiene de interesante como para ponerlos un poco en auto. Se trata de infertilidad masculina, ¿no? Infertilidad primaria masculina. Se requería dentro de una técnica, ¿no?, de reproducción humana asistida de alta complejidad, un determinado método que en este caso la prepaga manifestaba que carecía de eficacia ese método, ¿no? Y acá es donde vamos a ver en juego estas normas, ¿no?, que vimos en forma previa, tanto la norma en sentido estricto, la 26862, como vamos a ver en acción el decreto reglamentario y la resolución ministerial, ¿no?, que establece el anexo 3, como para esto que yo les anticipaba del u otros, cómo abre la posibilidad de que en Cámara resuelvan favorablemente a ese método específico y a no cuestionar la eficacia, porque el propio organismo o autoridad de aplicación estaría permitiendo aún otros métodos y no siendo de carácter taxativo, sino enunciativos, ¿no? También en esta causa lo que se plantea, ¿no?, que ya años anteriores, más concretamente en el año 2018, se había ya instalado en un plenario, en el plenario Galloso, se había dado una respuesta respecto a si estos 3 intentos eran de por vidas o son anuales, ¿no? Porque un poco el decreto reglamentario en el año 2013 habla del monto de 3 para las técnicas de alta complejidad, pero no indica si ese monto de 3 es de por vida o es anual. Y por otro lado, la resolución ministerial que se da años posteriores tampoco aclaraba ese quantum de 3, si era de por vida o si era anual. Imagínense, las prepagas u obras sociales pretendían hacer valer, digamos, la cantidad de 3 intentos de por vida, ¿no? Por eso es muy importante quizás conocer la jurisprudencia como para ver cómo fue o cuál es la mirada que se tiene respecto a un tema específico, para no entrar inmersos, ¿no?, en continuar afirmando algo que ya la jurisprudencia se expidió de un modo contrario, ¿no? Bueno, poco lo que anticipan, ¿no?, los jueces en esta causa es que corresponde, en principio, respecto al agravio vinculado a la cantidad de tratamientos de alta complejidad en 3 de por vida, que no pueden ser admitidos, ¿no? O sea, la respuesta correcta es 3 anuales, ¿no? Y esta mirada ya fue sostenida por la Cámara, como les anticipaba, en la doctrina plenaria del fuero, en la causa Galloso del año 2018, contra la obra social del Poder Judicial de la Nación, donde ya reconocía que el límite al que alude el artículo 8 del decreto 956/2013, reglamentario de la ley 26.862, en lo que respecta a la cobertura de los tratamientos de fertilización asistida con técnicas de alta complejidad, y que se encuentra determinado en el número de 3 para una persona, ha sido previsto de modo anual. O sea, esto ya había sido resuelto por la Cámara en la causa Galloso, en donde ya había determinado que el quantum al que alude la norma y el decreto reglamentario de la misma es o debe ser entendido en la cantidad de 3 anuales. A esto se suma que la Corte también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un año posterior a la propia causa Galloso, que ya estaba el plenario de la Cámara, se pronuncia y lo citan en este antecedente, manifestando que la única interpretación admisible de la reglamentación del artículo 8 de la ley 26.862 del decreto 956/2013 es la que habilita, ¿no?, a los interesados a acceder a 3 tratamientos anuales de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad. O sea, venga, aquí tienen antecedentes relevantes, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Cámara Federal, que sostienen y que no debería, ¿no?, ser llevado a la justicia situaciones como estas, ¿no? El quantum sería de 3 anuales. No obstante, siguen, lamentablemente en la práctica,
llevándose estos amparos judiciales, porque la mirada quizás de la obra social o de la prepaga continúa siendo que frente al afiliado es de 3 de por vida. Entonces ya ustedes van a poder adquirir, ¿no?, esa noción de que el quantum que establece ya la jurisprudencia o cómo debe ser interpretada esa norma, ¿no? No quedarnos con la literalidad de la norma, sino tratar de ir a los fundamentos de la norma, es de 3 en sentido anual. Otro de los agravios, ¿no?, vertido por la prepaga era justamente en esta situación de infertilidad primaria masculina. Ya en cuanto al quantum de la técnica, ya quedó claro que no al agravio, no al lugar del agravio, y la cita de las distintas jurisprudencias y a cómo debe ser interpretada la norma, pero había otro agravio respecto a la cobertura del tratamiento de columnas de anexina, ¿no?, que es un procedimiento por el cual se recoge cuáles serían los espermatozoides viables para poder criopreservar o crioconservar esos embriones, ¿no?, que podrían llegar a ser o constituirse en embriones. Entonces, este tratamiento, que sería un método para ser utilizado dentro de la técnica, era el que tenía prescripto esta pareja, y que la prepaga se negaba al cumplimiento, ¿no?, so pretexto de que no estaría incluida. ¿Vieron cuando vimos el artículo 8 de la ley, donde vimos la técnica y vimos los métodos? El propio decreto, a posteriori, cuando reglamenta la ley, en el anexo 3 y en la resolución ministerial, deja abierto lo que veremos ahora a continuación, ¿no? La Cámara le plantea que en ese sentido debe en principio repararse, que tampoco la salud de la actora merecería quedar atrapada entre diferentes criterios acerca de la ventaja o desventaja, eficacia o no eficacia para utilizar un determinado medicamento, producto medicinal o tratamiento. Es claro, por otro lado, como lo veníamos viendo en casos del día de ayer y un poco la mirada, que nadie mejor quien trata al paciente, que en este caso se trataba de un propio profesional médico de la cartilla, de la propia demandada, quien atiende justamente al amparista y prescribía justamente este método, ¿no?, de tratamiento de columnas de anexina. Por lo tanto, si está el consentimiento informado del paciente, quien previo a recibir la información sanitaria sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con su estado de salud, habilita que se lleve adelante este método, no debería la prepaga negarle la posibilidad. Cuando vamos al tratamiento legal de si correspondería o no cubrirse esta prestación, cita, como ha resuelto en otros antecedentes, pero por otro lado trae lo que la propia resolución ministerial del año 2007, que vimos al inicio, establece en el propio anexo 1, estableciendo los alcances, ¿no?, de los tratamientos técnicas de alta complejidad referidos en el artículo 8, que deben ser brindada cobertura integral, remitiendo al anexo 1 y 3 de, por un lado, los tipos de tratamiento, que fue los que establecieron, de reproducción médicamente asistida con técnicas de reproducción de alta complejidad, las etapas, su finalización y los procedimientos médicos que la componen. En lo específico, dice la Cámara, en lo que concierne justamente a esto que se está peticionando, o que mejor dicho, se pretende quede confirmado en Cámara porque habían dado lugar en primera instancia, en definitiva, este proceso de anexina es ni más ni menos el procedimiento por el cual se va a seleccionar el esperma que se va a utilizar, y que en el propio anexo 3 de esta resolución ministerial se lo precisa en estos términos. Empieza a detallar que debería determinados métodos, entre ellos el procesamiento de esperma mediante SWIM, UP, PERCOL u otro método. Entonces, de u otro método entiende, ¿no?, la Cámara que esta enumeración de los métodos comprendidos no es taxativo, sino meramente enunciativo.
pues se utiliza la expresión otros métodos. Por lo tanto, habrá de ser entendido que dicha expresión parecería ser inclusiva de todos aquellos tratamientos que son, digamos, en la actualidad de uso y práctica, sin que a esta altura, ¿no?, del pleito perciba algún elemento o valoración para excluir al de columna de anexina, ¿no? Esto un poco como para cuando se quiere pretender manifestar, ¿no?, que tal eh, cuestión no sería eficaz o que no habría antecedentes, eh, digamos, o evidencia científica, tener en cuenta estas cuestiones. O sea, no podés manifestar como agravio que carece de eficacia o que no hay evidencia científica cuando la propia autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, habrían habilitado, a la luz del decreto reglamentario y de anexos de la resolución ministerial, distintos métodos y técnicas de alta complejidad, y entre los métodos deja abierta la cuestión con el u otros métodos. Entonces, claramente, en la lectura de la norma se desprende que esos otros métodos serían justamente la posibilidad de lo que prescriba el médico tratante, ¿no?, la propia, digamos, autoridad de aplicación. Bueno, así las cosas, y teniendo en cuenta que el objetivo final de los métodos de procesamiento de esperma es la separación de los mejores espermatozoides mediante una clasificación previa y posterior lavado, a esta altura del proceso no se advierte en razón alguna para que el estado actual de la ciencia, la técnica descripta, que separa los mejores espermatozoides de los de baja calidad por magnetismo, no pueda considerarse incluida como método para el tratamiento de infertilidad masculina. Más aún con la actual previsión legal del procesamiento con otro método a las técnicas SWINAP y PERCOL, como así también todas las admitidas por el Ministerio de Salud. Esto era un poco lo que les venía desarrollando, ¿no? O sea, conocer las resoluciones y detenernos en las resoluciones ministeriales, en el decreto reglamentario y en la propia norma, como para poder entender, no hacer una lectura apresurada, porque puede generar, digamos, después una sentencia en contra, ¿no? Justamente aquí la Cámara confirma lo que habían resuelto en primera instancia, que era que justamente se dé lugar por parte de la prepaga a la técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad en 3 intentos anuales, y por otro lado con el método para poder abordar esa infertilidad primaria masculina y poder separar, ¿no?, los espermatozoides para distinguirlos mediante esa clasificación previa y posterior para poder utilizar los de alta calidad, ¿no?, para poder lograr justamente ese cometido que es ni más ni menos el formar una familia. Bueno, en este otro caso, en el que interviene la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, se trata de una persona cuyo diagnóstico es infertilidad primaria con antecedentes de baja reserva ovárica, infertilidad primaria y obstrucción tubo-ovárica unilateral de 4 años de evolución, portación de mutación para fibrosis quísticas, y la médica tratante, ¿no?, que forma parte de establecimientos para llevar adelante esta técnica de reproducción humana asistida, en este caso sugería que previo a la fertilización in vitro, que esa persona se realice en forma previa los estudios de diagnóstico genético preimplantacional, ¿no?, como para poder verificar a la luz de los antecedentes previos que tenía de la familia respecto a esa fibrosis quística y a esa mutación, si justamente este estudio de diagnóstico de genético preimplantacional iba a determinar si podía llegar o no a tener determinadas, y en función de eso poder evaluar si se sometía o no a la fertilización in vitro. Bueno, la causa llega a la Cámara Federal de La Plata en enero de este año, quien resuelve, ¿no?, que teniendo en cuenta los derechos humanos en pugna, corresponde admitir la medida cautelar
y ordenar a la obra social demandada, en este caso contra OSPE, creo, si mal no recuerdo qué era, la obra social de petroleros. En primera instancia no habían dado lugar y en Cámara revierten ese fallo que había sido denegado en primera instancia. Ordena de alguna manera que brinde a favor de la actora la cobertura integral del estudio de diagnóstico genético preimplantacional, pues los riesgos genéticos señalados en los informes médicos aportados a la causa justifican la necesidad de adoptar una solución urgente en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso. Más para aquí vamos a encontrar otro antecedente jurisprudencial de un juzgado en lo civil, comercial, de minería y sucesorio de Villa Regina, que en una causa de enero de este año, del 23 de enero del 2023, quizás alguno de ustedes se hizo, ¿no?, alguna vez esta pregunta de ¿importa si se tiene o no hijos previos? ¿La normativa hace distinción? ¿Qué piensan ustedes? A ver, voy a dejar de compartir antes de continuar. ¿Qué piensan? ¿Tiene relevancia alguna esto? ¿La norma hace alguna distinción de si se tiene o no se tiene hijos? No, para mí no. Y para los demás, a ver qué piensan. Me gustaría escucharlos. A ver, Lorena Baquel, que ahí encendiste la cámara. ¿Qué pensás? Hola, buenas tardes. Y yo creo que no, desde mi punto de vista no debería haber distinción en que si tengo hijos previos o no, porque puedo haber tenido hijos y eso a ver, no dificulta que después no tenga un problema para poder concebir. Bien, ¿qué piensan los demás? ¿Hay alguno que se inclina por pensar otra cosa? A ver, Andrea Santillán, que estás ahí, ¿qué pensás? Me imagino que no, porque se me ocurre a mí que pondría esa excepción, ya sería como discriminativo, se hace la diferenciación. Necesita tener hijos previos para poder. ¿Entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Y si esa persona se sometió a una ligadura de trompas, ¿qué piensan ustedes? Y después quiso volver a concebir, ¿le es imputable o no le es imputable esta infertilidad? A ver, como para meter un poco de debate ahí. ¿Qué piensa? Ahí dice Julieta, en mayúscula no influye. A ver. Sí, yo también creo lo mismo, que no influyen. Yo creo que sí influye Yo porque la creería que decisión sí. la tomó la propia persona, o sea, ella decidió, en ese caso, someterse a esa cirugía y producir esa infertilidad en su cuerpo. No es, más allá de la decisión que pueda tomarse después, pero es una decisión anterior que tiene sus consecuencias y conoce, uno firma consciente de las consecuencias que puede traer después de esa cirugía. Bien, Ana, y si te la voy a complicar un poquito más, a ver, en ese análisis de ese razonamiento lógico, y si ese sometimiento o ese consentimiento informado a que se haga la ligadura de trompas viene atado justamente a la circunstancia de un diagnóstico médico que acaeció y que se lo dio un médico y que no encuentra otra vía posible, ¿seguirías pensando lo mismo? No, porque existe una causa de justificación. Bien, bueno, eso fue lo que pasó en este caso, pero fíjense cómo los disparadores, ¿no? Cómo en principio, al principio, ¿no? A priori era como muy sencillo y diría un 99,9% estábamos de acuerdo en la norma no hace distinción de si tenés o no tenés hijo, por lo tanto deberían brindar la técnica de alta complejidad. Ahora, después la cuestión se fue, digamos, complejizando cuando planteamos, ¿no?, ese obstáculo de, y si la persona tiene infertilidad justamente por brindar consentimiento informado a la ligadura de trompas, ¿le es o no imputable? Y ahí entramos a ver que hasta la propia doctora Favarón estaba ahí dudando, diciendo, no, no, en ese caso entonces
Y después cuando nos metimos en este otro obstáculo de, ¿y si fue el médico tratante o la médica tratante la que quizás vio que a través de la ligadura de trompas se resolvía alguna cuestión de un diagnóstico que había acontecido? Y ahí otra vez volvimos al inicio, ¿no? A decir, bueno, ahí la situación es distinta porque nadie es mejor que el propio profesional que asiste, aunque después a posteriori eso mismo, aún en la plena autonomía de la voluntad de las partes, le hubiere acontecido, ¿no? Justamente una infertilidad y requiera de la cobertura total integral de esta técnica de alta complejidad, ¿no? Bueno, estas cuestiones que estamos aquí desarrollando se presentaron en la justicia, ¿no? Exacto, hay que ver el caso concreto. Y en este caso, cuando llega a este juzgado, ¿no?, de Villa Regina, justamente estos eran los tópicos que se planteaban, y en el antecedente plantea por un lado que la normativa, ¿no?, sobre salud reproductiva no efectúa distinciones respecto a las condiciones a reunir por las personas que se someterán al tratamiento en lo que se refiere a tener o no hijos previo al tratamiento, las causas de esterilidad provenientes de una ligadura de trompas, pues cabe analizar cada caso en particular y, tal como señala el amparista, dicha motivación obedeció a un criterio médico más que a una decisión de índole personal, no debiendo de esta forma la obra social condicionar bajo estos lineamientos el acceso a los procedimientos previstos en la normativa. La prescripción médica del tratamiento, ¿no?, de alta complejidad indicado, no expidiéndose el accionado sobre su otorgamiento, en tanto la cobertura debe ser de un 100%, abarcando la cobertura de consultas médicas con el médico y el equipo médico tratante, como así la cobertura de los medicamentos que dicho tratamiento requiera y de todo otro gasto que pudiera surgir en el futuro, ¿no? A ver si puedo compartirles otro antecedente, a ver qué veo en el chat. Doctora, Dale, sí, doctora, Doc. perdón. Antes de que nos vamos No, por del favor. tema, a mí también se me disparó otro interrogante a raíz de un dato que no lo tengo acá a mano, pero que ha sido noticia por la cantidad de jóvenes que se han ligado a las trompas, se han hecho vasectomías que antes no se hacían. Yo creo que también sin tener suficiente conciencia de lo que eso implica, ¿no? Entonces, a mí me parece que la norma tendría que, en cierta forma, regular que cuando la vasectomía se haga en forma libre y como un método para no tener hijos, porque esto está siendo utilizado como un método anticonceptivo, propiamente dicho. Entonces, en esos casos, a mí me parece que someter a un semejante gasto a la obra social por una decisión que no responde a un criterio médico, entonces habría que regular de alguna forma esa parte, ¿no? Porque en el caso este responde Sí, teóricamente a un absolutamente, criterio doctora. médico, pero como Sí, y ya aparte existiendo otros métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, no acudir a un método tan que es prácticamente contundente y tan irreversible. rotundo, claro, y que después, digamos, como vemos con el avance de la ciencia, se puede revertir con estas técnicas de reproducción humana asistida, pero que también acarrean, y acá viene un debate súper interesante, que lo acaba de traer Doc, es el análisis económico del derecho. Decir, bueno, pero ¿por qué esa decisión quizás apresurada le va a generar un costo, aunque suene un poco antipático decirlo, porque siempre hablamos de derecho, pero yo digo, tenemos que ir más allá del derecho y profundizar también en el análisis económico y ver, ¿no?, un poco frente a esta tarea difícil que tiene y poder, digamos, en esa deficiente técnica legislativa, el poder, digamos, ampliar justamente en una modificación de normas y tener justamente claridad de estos temas. Porque fíjese, doctora, qué tamaño tema trae, que es justamente una realidad sociocultural que se está viviendo. Se desconoce, digamos, si es por falta de información sanitaria o de campañas sanitarias específicas que promuevan. Sepan ustedes que tenemos hasta una ley
específica de reproducción sexual, ¿no? Por el cual todos deberíamos tener acceso a conocer los distintos métodos anticonceptivos sin necesidad de tomar decisiones apresuradas. Pero lo cierto es que después entramos a visualizar, como trae la doctora Favarón, y a la luz de la autonomía progresiva que tienen los adolescentes, vemos que hay decisiones apresuradas y que quizás esa decisión en un futuro va a implicar, ¿no? Tal cual, la importancia de la ESI, de los propios métodos anticonceptivos, no caer en estas cuestiones, porque digo, una situación específica es cuando el propio médico tratante te lo prescribe, porque hay un diagnóstico previo y es necesaria esa ligadura de trompas, y a los años querés volver a formar una familia o ampliar esa familia y te encontrás con que justamente por esta situación la única manera de poder hacerlo y revertirlo es con la técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad. Entonces de alguna manera tenés una justificación, un argumento fuerte de decir, ok, no fue mi decisión el someterme a esto, sino más bien fue consecuencia de una enfermedad que estaba teniendo, ¿no? Y que de alguna manera esta técnica podía mejorarme, ¿no?, la calidad de vida. Entonces ahí estamos hablando de una situación específica. Distinta es lo otro, pero lo cierto es que se puede presentar como causa jurisprudencial, y lo cierto es que la norma, lejos de dar una claridad respecto a ese tema, queda ahí abierto al criterio, ¿no?, discrecional del juez que entienda la causa. Entonces, bueno, ahí pueden venir antecedentes, ya sea o de denegatoria, o de hasta un límite determinado, o quizás una postura más amplia de brindar pero me parece que el debate tendría que ser en esto que venimos desarrollando, ¿no?, y que trae la doctora Favarón, de no tomar decisiones apresuradas, de evaluar, de requerir la información sanitaria completa, de poder utilizar otros métodos anticonceptivos, no solo por su salud, sino también por una cuestión de los costos que puede llegar a irrogar a posteriori a esa obra social y esa prepaga, y generarse quizás una situación de desigualdad, ¿no?, jurídica, que no debería generarse. Del mismo modo, digo y pienso que, así como están estos casos, también están en las obras sociales o prepagas que se advierte el por qué, a la luz de los antecedentes jurisprudenciales, continúan quizás frente al afiliado teniendo una postura de 3 intentos de por vida, cuando en realidad la norma quizás, o el decreto reglamentario de la norma, o en la resolución ministerial, no da claridad respecto a ese tema, pero la jurisprudencia sí. Entonces digo, hay, digamos, cuestiones a modificarse en la propia norma. Quizás más que una nueva ley necesitamos modificación de estas leyes que puedan de alguna manera brindar, ¿no?, alguna claridad al caso concreto. A ver si les puedo ampliar otro antecedente más, a ver si les puedo compartir de este modo, ¿no?, lo que veníamos abordando. A ver si ahí se los puedo compartir. Bueno, este es otro antecedente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Fíjense que vuelven a citar el fallo, ¿no?, plenario de la causa Galloso contra la obra social del Poder Judicial de Nación, que justamente alude, ¿no?, al límite que no estaría establecido con claridad, pero que la jurisprudencia viene a dar un poco de claridad ante la falta de modificación expresa de esa norma. Y dice, el quantum es de 3 anuales, ¿no? Justamente aquí el peligro, ¿no?, como requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, peligro en la demora, surge inherente, ¿no?, al diagnóstico de la pareja, que tiene una esterilidad primaria de más de 10 años de evolución. ¿Se acuerdan que en uno de los primeros que vimos, en el cual resolvió esta misma Cámara, se hablaba de una infertilidad primaria de 4 años de evolución? Bueno, aquí de más de 10 años de evolución. La edad, ¿no?, de la actora, respecto a esto que es el reloj biológico, se quiera o no,
y el fracaso, ¿no?, de tratamientos anteriores, que la propia norma, hay que decirlo, en determinados artículos de la norma dice, bueno, antes de avanzar con las técnicas de alta complejidad, que primero se pase por las técnicas de baja complejidad. Entonces un poco lo advierte, dice, bueno, acá hay una serie de cuestiones, ¿no?, respecto al diagnóstico de la pareja, respecto a la edad y al fracaso de los tratamientos anteriores, por lo que la configuración, ¿no?, de esta cuestión del peligro en la demora queda configurada, ¿no? Respecto al plasma rico en plaqueta, manifiesta que la ausencia de aporte científico sobre ese procedimiento, como así respecto de su necesidad puntual en el caso concreto, no permiten reconocer su cobertura, sin más cuando dicho procedimiento no se encuentra previsto en las normas que regulan el acceso a los procedimientos de reproducción humana asistida. O sea, así como a priori vimos en un caso anterior de infertilidad primaria masculina de 4 años de evolución, donde bajo el lema de u otros daba lugar a determinado proceso de recolección de espermatozoides, ¿no? Aquí dice, bueno, esto del plasma rico en plaquetas, no vemos que haya algún aporte científico, ¿no?, sobre justamente este procedimiento, como así tampoco acreditó de alguna manera que, digamos, deba ser cubierto el propio anexo 3 de la resolución ministerial o del decreto reglamentario que reglamenta esta norma, ¿no?, que desde ya el tribunal está facultado para fijar los criterios relativos a las técnicas y los tratamientos establecidos en el artículo 8 de la 26.862, y que es inadmisible que sean los jueces quienes determinan la incorporación de una práctica médica al catálogo de procedimientos y técnicas de reproducción humana autorizados, aspecto que con arreglo a lo dispuesto en los artículos de la ley, ¿no?, como autoridad de aplicación, digamos, estableció. Esto un poco en el voto, ¿no?, de los 3 jueces, justamente advierten esta cuestión, dice, bueno, vamos a confirmar respecto a determinados puntos en cuanto a la técnica de alta complejidad, más no respecto a, aquí está, confirmar la decisión apelada en cuanto a la cobertura integral del tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con ovo, donación y columna de anexina, ¿tá? ¿Por qué? Porque eso bajo el lema del propio anexo 3 del decreto reglamentario y de la resolución ministerial en el método de u otros puede ser comprendidos, por lo tanto también va a estar cubierto sin límite de extensión de cobertura y hasta 3 veces por año, incluyendo la medicación, gastos que ello demande, y bueno, cita un establecimiento, ¿no?, hasta tanto se dirima el amparo en cuestión. Y revoca, ¿no?, la propia Cámara, dice, bueno, pero momento, o sea, nosotros los jueces no podemos constituirnos en querer incorporar dentro de un propio anexo que establecen los médicos o la comunidad científica por el organismo de aplicación, que es el Ministerio de Salud. Nosotros estamos para juzgar, mas no para incorporar a ese. Podemos hacer una lectura de cuáles sí pueden interpretarse que sí, por eso manifiesta que bajo el lema de u otros, las columnas de anexinas deben ser cubiertas en forma integral, como la técnica de alta complejidad 3 veces por año, más no el plasma rico en plaqueta, ¿no? Un poco esto justamente lo modifica, ¿no?, respecto a la sentencia de primera instancia, que había dicho que sí por todo, y en este caso, no recuerdo si era una obra social o una prepaga, en este caso era OSDE, que bueno, apeló y se encontró justamente con una modificación de esa sentencia de primera instancia, dando el ok a la técnica de alta complejidad y a la columna de anexina, más no al plasma rico en plaquetas, ¿no? Tener cuidado con esto para no estar pidiendo cosas que estén por fuera, ¿no?, de esos propios listados, porque no se trata aquí de una cuestión de si tiene o no eficacia, que también por el antecedente
se manifiesta, digamos, hay ausencia de evidencia científica respecto a los beneficios de esa cuestión, sino que también estaría por fuera o no estaría incluido de ese propio anexo, ¿no? Así que también ya sabrán cuando les toque representar un caso de estas características, a qué sitios tienen que recurrir para verificar los establecimientos habilitados, cuáles serían los anexos que tienen que constatar para poder evaluar, si esos métodos están comprendidos o pueden llegar a ser comprendidos, cuentan con jurisprudencia que pueda de alguna manera brindarles una claridad a estos casos que se están presentando en la justicia, ¿no? A la luz de justamente diferencias que se dan entre las distintas partes en el proceso. Ahí quiero ver si puedo compartirles este otro, también de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a ver si les puedo compartir, donde justamente aquí, ¿no?, lo que se ponía en jaque era justamente la criopreservación y donación de ovocitos, como la de embriones, ¿no? Entonces, el permitirnos interpelarnos acerca de estos, o sea, fíjense que la propia norma nos habla de técnicas de alta y baja complejidad, el propio anexo 3 nos habla de distintos métodos, no solo para la infertilidad femenina, sino también masculina, y también la propia norma nos trae esta idea de criopreservación y donación, ¿no?, de ovocitos, de espermas, ¿no?, como la de embriones. Entonces, justamente aquí lo que se estaba planteando era si debía o no la prepaga, digamos, brindar la cobertura integral a justamente esa petición que se estaba haciendo. A ver si ahí... Buenas tardes, dice Alejandra. ¿Querés hacer alguna pregunta, Alejandra? ¿O era solo saludar? Bueno, la criopreservación y donación de ovocitos, como la de embriones, se encuentran cubiertas por la Ley 26862, cuyo objeto, y aquí vuelve sobre el objeto de la propia norma, que es garantizar la cobertura integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción humana asistida. ¿Cuáles serían las técnicas? La dice la propia ley, de alta y de baja complejidad. ¿Cuáles serían los métodos? Bueno, van a estar establecidos en el anexo 3 de la resolución ministerial y del decreto reglamentario de la propia ley. Por lo tanto, tanto la criopreservación y donación de ovocitos como la de embriones se encuentran comprendidas dentro de la ley. Por lo tanto, debería la prepaga brindar, digamos, la cobertura integral, ¿no?, a esa prestación. Las limitaciones que pudieran surgir de una interpretación contraria, ¿no?, o de reconocer efectos limitantes a la omisión de la actividad reglamentaria de la autoridad de aplicación, va en desmedro de los fines y causas que motivaron el dictado de la Ley 26862, en tanto prevalecen, entre otros derechos concordantes y preexistentes reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de rango constitucional, que es, en definitiva, el derecho no solo a la salud sexual reproductiva, sino también en la posibilidad de que las personas puedan ejercer una paternidad o una maternidad y a formar una familia, ¿no?, en íntima conexión justamente con este derecho a la salud sexual, ¿no?, consagrado en distintos tratados internacionales que de alguna manera pregonan justamente la dignidad, la libertad y la igualdad de toda persona humana, ¿no?, normativa que por esas razones tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médicamente asistenciales, considerados justamente en el decreto 956 del año 2013. Manifiesta también el propio antecedente que no es necesario recurrir a un criterio que advierta la amplitud de los fines de la Ley Integral de Fertilización para brindar la cobertura al caso, pues de las constancias de la causa se desprende que el diagnóstico del paciente, ¿no?, que es baja reserva ovárica, implica que la reserva se encuentra disminuida
complicando su fertilidad a corto y a largo plazo. Por lo tanto, imagínense, con este diagnóstico es inminente el peligro en la demora. O sea, uno de los requisitos para la procedencia de esa medida cautelar se estaría cumplimentando con la prescripción del médico tratante. En los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, ¿no? Acreditado prima facie o presunto. O sea, hay un peligro en la demora, hay un riesgo cierto inminente justamente que está dado por el diagnóstico, ¿no? Imagínense que tiene baja reserva ovárica, requiere, ¿no?, de justamente esa criopreservación y donación de ovocitos como la de embriones, que por otro lado está contemplado en la norma, y justamente lo hace por tener este antecedente, ¿no? Eso también como para ir haciendo una lectura del caso en concreto. Hay situaciones que quizás no quieren acudir en la actualidad, ¿no?, a una técnica de alta complejidad, lo cual va a implicar que la prepaga u obra social no tenga que incurrir en esa cobertura, pero quizás van a requerir justamente otros métodos que están contemplados en la norma, que es la criopreservación y donación de ovocitos. Por lo tanto, no planteen la negativa, o sea, evalúen el caso concreto, evalúen el diagnóstico en concreto, porque en definitiva quizás se requieran ese tipo de prestaciones justamente para evitar un daño inminente, ¿no?, que es justamente la recolección quizás o criopreservación de esos ovocitos van a poder ser de utilidad en un futuro cuando se quiera quizás llevar adelante una técnica de alta o baja complejidad. Entonces ahí se termina configurando un win-win, ganarían ambos si lo pensarían de ese modo, ¿no? Porque quizás no necesitaría acudir a una técnica de alta complejidad en un futuro, sino quizás una técnica de baja complejidad a la luz de haber criopreservado esos ovocitos que, bueno, por el diagnóstico que tenía, claramente quizás no iba a poder prosperar unos años más para la recolección y criopreservación de esos ovocitos, ¿no? Por lo tanto, reviste importancia, ¿no?, en este caso, que la actora tiene 34 años de edad, que tiene justamente un diagnóstico de baja reserva ovárica y que la prolongación temporal del proceso pone en riesgo la realización del derecho reivindicado, todo lo cual lleva a considerar cumplido el peligro en la demora, ¿no? Este es otro antecedente, si no me equivoco, creo que era del 2022, que de alguna manera manifiesta, ¿no?, estas ideas, estas nociones. Les voy a compartir, a ver si, no sé si alguien quiere hacer algún interrogante, alguna pregunta, si no vamos al método de casos. Mira, ahí Carolina hace una pregunta. Dice, hola, para Marcela dice, la doctora compartirá el Power y la jurisprudencia a la escuela. Sí, tal cual, doctora. Le voy a enviar el Power y jurisprudencia, y le voy a enviar doctrina también. Ya lo hice el día de ayer con el encuentro de ayer, que no arrancamos con las inquietudes que por ahí podían llegar a tener, así que queda abierta si quieren hacerlo. Respecto al tema de adicciones y discapacidad mental o prestaciones. No, doctora, yo respondí eso porque justo antes de la pregunta que le hicieron, que hay una pregunta ahí en el chat específicamente, preguntaban si podía compartir el Power, por eso respondí eso. Pero hay una Perfecto, pregunta, doctor. fíjese, Sí, ahí sobre me estaba artículos. fijando de Carolina, que hablaba. Carolina, ¿qué artículo decís de la norma? A ver. Dale, dale. Así nos podés acercar. Hay una realidad, ¿no?, que un poco a la luz de los antecedentes jurisprudenciales y de la norma que estamos evaluando, hay que ver el caso concreto, porque
Digo, acá hay un derecho constitucional y convencional en juego, que como bien dice alguno de los antecedentes que estuvimos viendo, que es el de formar una familia. Entonces habrá que ver el caso concreto para ver por qué se llegó quizás a determinada edad, a recién ahí requerir una técnica de alta complejidad o de baja complejidad, o qué fue lo que sucedió en el mientras tanto, como para no brindar una negativa apresurada, ¿no? Doctora, ya que estamos en el tema de la crioconservación de ovocitos o de embriones, eh, no me tocó nunca el caso y como les comenté ayer por privado, no es un tema de que maneje mucho, pues realmente nunca se me planteó la situación más que lo que uno escucha eh, en general. Pero sí escuché de un problema de cobertura, de que la obra social se negaba a congelar los ovocitos solos. Sí le admitía congelarle embriones. Y está mal, porque la norma no dice eso. Lo mismo Si que no, yo la mandé a decía que lo Carolina que tenía se que fije en pagar. la norma tampoco te dice hasta qué edad te va a brindar cobertura. Si ustedes se fijan en beneficiarios, que ahí se los voy a poner en el chat, el artículo 7 de la propia ley, lo que dice es que van a ser beneficiarios todos aquellos, inclusive acceder a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que de plena conformidad con lo previsto y remite a la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, pueda brindar ese consentimiento informado, que a su vez puede ser inclusive hasta revocado hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer. Entonces, cuidado con esto, porque la norma no da una edad en concreto de hasta qué edad puede llegar a requerir una mujer o un hombre esta técnica de alta o baja complejidad, ¿no? A ver, a priori 2023 parecería ser lógico que alguien que entró en la menopausia quizás no vaya a someterse a una técnica o no vaya a requerir una técnica de alta o baja complejidad, porque no solo se acarrearía con un costo a la obra social o prepaga, sino que serían prácticamente nulos. Pero no descartar las situaciones, porque a como avanza la ciencia, quizás en este momento de la situación no es posible, y quizás más adelante sí. O sea, no descartar, lo mismo que veníamos hablando del caso de la ligadura de trompas. Si yo les contaba este caso allá por el año 2015 o por el año 2010, muy probablemente todos que íbamos a decir, doctora, íbamos a decir, no, es irreversible. Ahora, con el avance de la ciencia, año 2013 con las técnicas de reproducción humana asistida, y viendo que las causales de infertilidad primaria se pueden abordar con técnicas de alta complejidad y hasta con métodos específicos se pueden revertir y seleccionar hasta qué tipo de espermatozoides se van a utilizar, ya eso que parecería, ¿no? Digamos, a priori, que parecería imposible, hoy resulta posible. Entonces, bueno, un poco ir por ese lado. Por eso, Carolina, lo que te decía, bien, ahí la norma no lo establece, es verdad, pero lo limitan las obras sociales. Y bueno, un poco para eso están estos encuentros, para llevarnos una actualización en la materia y romper esos mitos circundantes que pretenden instalarnos, ¿no? Porque la posta va por ahí, o sea, pretenden instalarlo de tal manera que uno al final lo termina creyendo, y cuando uno profundiza en la norma y en los decretos reglamentarios y en las resoluciones ministeriales, se da cuenta de que eso no es tan así. Y ni hablar que ahí citás también en la página que sí, la página oficial, sí, tal cual, pero bueno, habrá que ver cada caso concreto. Digo, la norma claramente dice que estas personas pueden ser beneficiarias, inclusive a la luz, ¿no? 2023, de la posibilidad de cambio de sexo, ¿no? Conforme a cómo se autopercibe, ¿no? Fíjense cómo las nuevas normas nos van interpelando y planteando nuevos escenarios posibles, ¿no?
respecto a justamente cómo se autopercibe esta persona y quizás se sometió a una intervención quirúrgica y puede eventualmente quizás someterse a alguna técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad y requerir eventualmente la implantación, digamos, de determinada criopreservación de ovocitos o embriones, y cómo entra en jaque también a la luz de que en nuestro estado no estaría permitida la gestación por sustitución. Y cómo encontramos, que después si quieren les voy a compartir, antecedentes, por ejemplo en la sala acá, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde justamente nos trae otro tipo de técnica que es la técnica de inseminación casera, y cómo terminaron dos personas y cómo incorporan la idea de poder inscribir en el registro a esa persona llevada adelante por esa técnica, ¿no? Entonces digo, la multiplicidad de situaciones que se nos presentan en la sociedad nos van a colocar en una dinámica, ¿no? Y en un tener que profundizar en estas normas como para no caer, ¿no? En lecturas apresuradas o en creer esos mitos circundantes, ¿no? Así como también debo decir que digamos, al momento de representar a justamente asistida con óvulos propios, se realizará a la mujer de hasta 44 años de edad, salvo, ¿ves? Ahí está, mira Giselle, salvo prescripción médica en contrario. Bueno, entonces, hay determinadas excepciones, sí, pero que vuelvo a repetir, no están previstas en la propia norma, que puede haber resoluciones ministeriales posteriores, pero véanlo también desde el lado de los tratados internacionales. ¿No les parecería injusto, a ver, como para abrir el debate, que haya un límite específico de hasta qué edad se puede solicitar tal o cual técnica? ¿No iría en contra, digamos, de la dignidad y se estaría discriminando? Y sí, tal cual. Entonces, verlo también desde ese lado, que en definitiva es como también, exacto, es la discriminación, y sobre todo cuando la propia publicidad, mira ahí Carolina también asiente, te lo está diciendo, dice, salvo indicación o prescripción del médico tratante en contrario, que es un poco el debatir estas cuestiones. Hace unos años atrás la ligadura de trompas era irreversible y hoy actualmente no es irreversible. Se puede someter a una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad con determinados métodos y procedimientos y puede llegar a concebir. Y la norma, y otra cuestión que también se ha tratado de instalar es, bueno, pero si esta mujer pudo tener hijos previos, entonces, claro, pero si esa cuestión específica fue prescripta por el médico tratante a la luz de un diagnóstico que aconteció y por el cual consideraba que lo mejor era eso, y bueno, no le es imputable a la mujer. Entonces, hay que evaluar el caso concreto como para poder a priori no asumir una postura, ¿no? Y sobre todo digo, teniendo las resoluciones ministeriales, los anexos que establecen, a veces se quedan cortos, ¿no? Así como digo que el PMO merecería una actualización, porque si ustedes ven, desde el año 2014 al 2023, la técnica legislativa en una catarata de leyes que se fueron sancionando con destinos a la salud, se van a encontrar que en la propia técnica legislativa dice se incorpora de pleno derecho al PMO. Y a veces las obras sociales o prepagas totalmente, y sí, se incorpora de pleno derecho en el PMO, y se quedan quizás con la resolución ministerial del año 2001, 2004, y no tomaron en cuenta que quizás estas leyes con esa técnica legislativa incorporaron de pleno derecho al PMO, y justamente pasa a tener que brindar esa cobertura total integral, y quizás por una falta de actualización en el tema, terminan denegando y quizás aconteciendo una judicialización de la causa y hasta una pérdida del pleito, ¿no? Cuando quizás si se hubiesen actualizado, que de hecho la propia ley de obras sociales y de medicina prepaga les insta en determinados artículos a que deben actualizarse en la materia, ¿no? A fin de brindar a sus afiliados las prestaciones prioritarias en materia de salud, y bueno, después nos encontramos con que deniegan
y se proveen quizás en sentencias interlocutorias y luego en sentencia definitiva lo que ya estaba previsto por técnica legislativa en la propia norma, ¿no? Y se termina presentando ese PMO. Pero bueno, así como suceden estas cuestiones que a veces se pasan por alto, también se advierte, ¿no?, que quizás la ciencia va evolucionando, ¿no?, de una manera, digamos, en el cual a veces los listados, ¿no?, quedan desfasados frente a esa actualización en ciencia. Por lo tanto, merecería también una actualización a los efectos de que no queden determinados métodos o prácticas por fuera de lo que debe cubrirse. Pero también, así como digo esto, también digo que al momento de representar a alguien en un caso concreto, evaluar qué se puede y qué no, ¿no? Como para no entrar inmerso en aquel caso que llegó a la Cámara confirma y revierte una situación que no estaba incluida, ¿no? Como para cada una de las partes hacer la labor que le corresponde, al Poder Judicial hacer justicia, al Poder Legislativo legislar, y bueno, por ahí va la cuestión. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Dale, Lorena. Doctora, y en caso de haber accedido ya a una de las técnicas, ya sea de alta o baja complejidad, y se provoquen embarazos múltiples, porque puede ser uno de los problemas de los riesgos que puede ocurrir, ¿la ley prevé estos riesgos? Y bueno, por eso un poco en el estudio genético preimplantacional, justamente se haría un estudio específico como para poder evaluar qué es lo que puede suceder. Lo cierto es que una vez que se implantó, Lorena, si vienen embarazos múltiples, no queda otra que tenerlos, o sea, salvo que bueno, quieras hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pero no creo que sea el caso porque tanto ha luchado para poder que le habiliten la técnica de alta o baja complejidad, se llega a tener determinada cantidad de hijos y bueno, pero bueno, a la luz del IVE sería otro ahí obstáculo, desafío pendiente, ¿no? Nos daría como otro encuentro más para abordar específicamente IVE con todos los dilemas y todos los obstáculos que a veces se dan en los propios profesionales de la salud, ¿no? A los efectos de, uno ve determinados antecedentes jurisprudenciales que obligan en algunos casos a la persona a tener que digamos, llevar adelante ese embarazo, aun cuando está ejerciendo su propia, ¿no? Parecería a la luz del IVE que no deberían suceder y lamentablemente pasan y hay antecedentes que inclusive determinan que se den en adopción. Entonces digo, me parece que ahí hay un debate, digamos, latente, que bueno, tiene que respetarse las leyes y la autonomía de la voluntad de las partes, y el respeto hasta qué cantidad de hijos tener, ¿no? Esto me hace acordar un poco, Lorena, el caso justamente de las personas con discapacidad, que a veces, lamentablemente, los propios establecimientos de salud piden determinados procesos que no deberían, porque son procesos voluntarios, los procesos de restricción a la capacidad de ejercicio, y aún teniéndolos, o sea, tienen que brindar o acompañar a la toma de decisiones. Y la propia convención, cuando nos vamos al artículo de salud, el artículo 25, claramente dice que la persona debe gozar del más alto nivel posible de salud, y cuando nos vamos al artículo que nos habla de familia, indica que la persona con discapacidad puede formar una familia y hasta elegir la cantidad de hijos que va a tener, ¿no? Y esto a la luz, ¿no, Lorena, de determinados acontecimientos, ¿no? Que, claro, exactamente, se debe garantizar el derecho de formar una familia, que a veces, Carolina, está plasmado en estas convenciones internacionales, pero que en la práctica se hace un poco cuesta arriba. De hecho, hubo antecedentes jurisprudenciales tanto en Argentina, ¿no? Como en el extranjero, de nacidos para la adopción. ¿Y por qué nacidos para la adopción? Porque esa persona con discapacidad no puede
formar una familia y criar a ese hijo con los apoyos no necesarios. Me parece que el debate o la lectura debería hacerse en torno a justamente brindar los apoyos que esa persona necesite como para poder llevar adelante justamente la crianza, ¿no? O evaluar también, porque quizás no cuenta, ¿no? con el discernimiento suficiente o los apoyos suficientes para poder criar ese hijo, bueno, empezar a evaluar otros institutos dentro del derecho de familia, como puede ser la delegación de la responsabilidad parental, ¿no? En un familiar, y no tener que acudir quizás a la adopción, como ha pasado en la jurisprudencia, ¿no? Que los hijos nacidos se daban en adopción, y lo que es peor, en adopción plena, lo cual coartaba la posibilidad de continuar un vínculo, ¿no? con la familia de origen. Entonces digo, las situaciones que se van presentando en la... Mira, ahí justo lo que trae Gisela, dice: si el embarazo o el embrión viene mal, hay que respetar la autonomía de la voluntad del paciente, autodeterminación, tal cual, Gisela. Por eso digo, a la luz de la ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, hay que respetar la autonomía de la voluntad de la parte y la decisión, ¿no? Pero bueno, tener presente que a veces la cuestión no parecería estar tan clara jurisprudencialmente, y nos encontramos quizás con antecedentes jurisprudenciales que bueno, ordenan que se continúe aún yendo en contra de la propia autonomía de la voluntad del paciente. Digamos, por eso un poco lo que se sugiere en forma previa, en ese estudio que hacen y en ese trabajo tal cual, es increíble, pero pasa. Lo cierto es que cuando se observan, digamos, antecedentes de diagnósticos previos, vieron en el antecedente que les compartí que tenía una fibrosis quística mutable, y eso puede llegar a generar determinadas, digamos, otros tipos de diagnósticos. Por lo tanto, antes de someter a esa fertilización in vitro, la propia médica tratante decía: momento, hagamos previo a la preimplantación este estudio genético como para poder evaluar ese niñito, a ver qué cuestiones, o mismo la propia progenitora, poder evaluar con qué otros diagnósticos se puede encontrar inmersa durante el embarazo, ¿no? Entonces eso también a priori nos colocaría en una situación de estudio previo a la implantación y la no tener elección posterior de tener que solicitar un IVE, ¿no? con todo lo que implicaría. Como también tener presente que en estos casos, más allá de las prestaciones, ¿no? que ya también es para otro encuentro, pero se los dejo ahí pensando, que de alguna manera hay un daño moral respecto al no acceso a estas prestaciones, y hasta les diría hasta un daño punitivo por parte de la Ley de Defensa del Consumidor, que como ustedes saben, los derechos de usuarios y consumidores están preestablecidos ya constitucionalmente en el artículo 42, ahí prendió Ana la cámara, dijo: esto está bueno, me parece que acá me engancho. Bueno, hay antecedentes, ahora les voy a compartir otro, de la Cámara de Bahía Blanca, que parecería que va a ser un avance, lo fue en materia de, bueno, ok a la prestación de técnica de alta complejidad, ok al daño moral, en primera instancia hasta daño punitivo, que si ustedes acuden a la Ley de Defensa del Consumidor, tienen por el artículo 52 bis habilitado todos los jueces, todos los magistrados a aplicar daño punitivo. Que justamente con el doctor Rossi comentamos un artículo que salió publicado en una revista académica, justamente donde hablamos de la necesidad de que los magistrados empiecen a, siendo que lo tienen habilitado, a aplicar este tipo de daño. Entonces quizás de ese modo bajen un poco la judicialización de causas, porque piensen que la obra social o prepaga, al ver que acarrean con la cobertura total integral que la negaban, acarrean con las costas del pleito, y acarrean encima con un daño punitivo moral, y bueno, quizás la próxima la piensen antes de denegar. Entonces quizás eso convenga a los efectos de bajar un poco la judicialización, que en definitiva hay que decirlo, la judicialización se da, ¿por qué? Porque hay una vulneración
al derecho a la salud sexual reproductiva, a formar una familia, a la dignidad que esa persona tiene que tener. Bueno, la Cámara Federal de Bahía Blanca dio viabilidad y confirmó ese daño moral, más no al daño punitivo, y lo bajó. O sea que también hay que decirlo. En general, se suelen indicar que se proceda por la vía que corresponda y ha de iniciarse un proceso, digamos, aparte, que es por incumplimiento, ¿no? Al contrato, al vínculo contractual, que es un vínculo de consumo que hay entre el afiliado y la medicina prepaga o la obra social, y por lo tanto habilitaría ante ese incumplimiento a justamente solicitar ese daño punitivo que estaría previsto justamente en la Ley de Defensa del Consumidor, que por cierto hay un vínculo de consumo. Así que bueno, eso como para Perdón, dar. doctora, sin saber bien cómo fue el caso que dijo usted que negaron el daño punitivo, probablemente lo negaron porque no es la vía del amparo para solicitarla. Por eso porque como la acción de amparo es una acción muy acotada y que no permite un despliegue de pruebas, probablemente, digo, estoy haciendo especulación, ¿no? Ahí les voy a compartir, porque lo curioso, Doc, es que la Cámara manda a bajar el daño punitivo y en primera instancia habían dado lugar. O sea que ahí la cuestión, no hay una uniformidad de criterio respecto, hay por el lado de quienes hacen derecho del consumo un hello, está el derecho de consumo que viene a irrumpir y a sumar a los derechos constitucionales y convencionales en juego, pero después nos encontramos con, y procesalistas que planteamos, sí, hay que empezar a incorporar este tema, entonces de alguna manera podría llegar a, sumado al contralor que hace la superintendencia por la resolución 1781/2022, y sumado quizás a este tipo de daños que se empiecen a dar lugar, a quizás hay un revierte de la situación y un pensar de, bueno, dejemos de denegar porque no solo vamos con las costas del pleito, con tener que otorgar la cobertura total integral de la prestación que fue denegada, sino también de afrontar un tema de daños, ¿no? Ahí se los voy a compartir, a ver si lo puedo abrir, es de la Cámara, a ver si lo tengo por acá, era de la Cámara de Bahía Blanca, a ver si lo tengo por acá, se los comparto y ahí vemos cuáles fueron los motivos del rechazo en Cámara. Le confirmaron el daño moral y le rechazaron o pidieron que se dé de baja el daño punitivo. A ver si lo tenemos por acá. Bueno, ahí lo encontré, el de la Cámara Federal de Bahía Blanca, a ver si lo puedo abrir por acá. Ahí lo tengo abierto y se los comparto. Así vemos el por qué, digamos, denegaron este. Bueno, a ver si ahí lo llegan a ver, justamente aquí en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, un antecedente del año 2022. Justamente, digamos, por un lado se estaba hablando de lo que veníamos desarrollando, la criopreservación de embriones, derecho a la salud, y las indemnizaciones que empiezan a la luz del derecho de consumo y del vínculo contractual que une a las partes. O sea, fíjense, ya no solo hay una cuestión de derecho a la salud, reconocido, ¿no?, en tratados internacionales o en leyes específicas en la materia como estamos abordando, la de técnicas de reproducción humana asistida, sino también de una cuestión de, por el vínculo contractual, cuidado que aquí hay un daño moral que me ha acontecido y hay un daño punitivo justamente a la luz del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. A todo aquel proveedor de un servicio de salud que hubiera incumplido normativa que indicaría que debe brindar la cobertura y habiendo expuesto a ese usuario o afiliado a justamente debe configurarse, y estarían habilitados los jueces a fijar
daño, sin importar el fuero. Sin embargo, como bien decía la doctora Fabrón, en la práctica, sobre todo en las causas de amparo, no estarían prosperando la petición del daño punitivo. Por eso era interesante conocer, aunque después la Cámara lo modificó, pero en este caso, juzgado de primera instancia, que había recibido la causa, bajo el lema de la Ley de Defensa del Consumidor y bajo el lema del artículo 42 de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, también les diría, en este caso como interviene un juzgado federal, aplicaba la normativa nacional, hacía esa lectura, ¿no?, en fundamento de la Ley de Defensa del Consumidor, y no solo daba lugar al daño moral, sino también al daño punitivo. Empero, la Cámara dice, bueno, a ver, no le asiste razón a la prepaga respecto a la expresión de agravios en cuanto a la criopreservación de embriones, porque claramente la 26862, que tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos o técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida para la consecución de un embarazo, habilita, ¿no?, inclusive en su propio decreto reglamentario, brinda por una parte definiciones necesarias de, vieron como al inicio que empezamos, qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida, y hay una definición. Esa definición no se me ocurrió a mí, la emerge de la propia norma, o sea, la propia norma brinda una definición de qué se considera por técnicas. También brinda una definición de qué sería considerado técnica de alta o baja complejidad. Y como el avance de la ciencia a veces es superior al avance de las normas, brinda también en el propio anexo ministerial y del decreto reglamentario, bajo métodos, el lema de u otros. Entonces, no hay que considerar taxativamente, como ya lo ha dicho la Cámara, sino solamente enunciativo, pero tampoco pasarnos, como en el antecedente que vimos del plasma rico en plaquetas, porque no dieron lugar jurisprudencialmente. Por lo tanto, tener, digamos, configurada algunas cuestiones como para no estar pidiendo de más de lo que la propia norma o situación reviste, ¿no?, como eficacia. Por lo tanto, en la norma se incorpora al PMO prestaciones básicas esenciales para la cobertura de prácticas y tratamientos para la infertilidad, es decir, pone en cabeza de los integrantes del sistema de salud, entre los que se encuentra la accionada, el deber de incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura integral de los medicamentos, terapias, apoyos y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida y su inclusión en el PMO. Es procedente la indemnización por daño moral, es decir, confirma la indemnización por daño moral que puede ser requerida, ya que no carece de razonabilidad suponer que en el caso ante la situación que transitaba la actora, la esterilidad, cualquier incumplimiento por parte de la entidad de la medicina prepaga que tiene a su cargo el cuidado de la salud genera angustias, preocupaciones y temores que van más allá de una simple molestia que derivó en un temor fundado a futuros incumplimientos, y aunque la situación pueda finalmente resolverse a través de una decisión judicial, la pérdida de tiempo, el costo económico y la incertidumbre respecto de cómo resulte son fuentes inobjetables de daño para aquellos que deban afrontar todas estas contingencias. Corresponde otorgar la indemnización de daño moral teniendo en cuenta las situaciones particulares por las que tuvo que atravesar la actora, esto es, estando recientemente anoticiada del padecimiento de un cáncer de mama. Se le indicó que debía iniciar lo antes posible con el tratamiento de quimioterapia, el cual iba a ser agresivo con efectos adversos tales como la reducción de la fertilidad. Sumado a su edad, 38 años en ese momento, se le sugirió en forma urgente el tratamiento de crioconservación de óvulos para poder en un futuro ser madre, ¿no? Esto era un poco lo que veníamos desarrollando. Fíjense cómo quizás la petición en concreto no es solamente una técnica de alta o baja complejidad, sino que quizás puede llegar a ser una criopreservación de ovocitos, ¿no?, como en este caso en concreto, en el cual justamente había sido diagnosticada de un cáncer y de tener que someterse a una quimioterapia, y cómo podía como efecto adverso
y ahí cómo viene el debate, ¿no? ¿Y ustedes si estarían en ese lugar, prestarían o no prestarían consentimiento informado? Bueno, claro, lógicamente quiero vivir. Ahí Lorena lo duda. Pero digo, ante todo la vida y sin la salud, ¿cómo vamos a pensar? Bueno, la ciencia nos habilita, Lorena, la criopreservación de ovocitos porque justamente en ese consentimiento informado que estoy prestando tengo información sanitaria concreta de que uno de los efectos adversos puede ser la infertilidad. ¿Y cómo revierto esa situación? Y bueno, a ver, la puedo revertir quizás con una reproducción de alta complejidad como no, pero sí puedo en forma previa solicitar la criopreservación. Entonces, previo al sometimiento de todo aquello que necesito para poder vivir y para poder gozar de salud, pero me anticipo y criopreservo los que quizás en un futuro puedan eventualmente preimplantarse, ¿no? Entonces, de alguna manera evito que la reserva ovárica disminuya, ¿no? Así que esas cuestiones, fíjense la complejidad, ¿no? Por lo tanto, considera el propio tribunal que sí ha de indicarse justamente un daño moral. Más revierte la situación de daño punitivo, dice, no procede la indemnización de daño punitivo, pues independientemente de la obligación que pesa sobre las entidades de servicio de salud de brindar información y asistencia adecuada y veraz a sus afiliados, el incumplimiento de la prepaga de cubrir la totalidad del tratamiento pretendido por la actora no constituye una forma de rechazo de la prestación, ya que la demandada cumplió en tiempo y forma con el reintegro que entendió que le correspondía, lo que no implica una conducta intolerablemente nociva que afecte un interés comunitario, ni mucho menos la demostración de un dolo o culpa especialmente grave en su accionar susceptible de semejante reprimenda. Por lo tanto, lo que hace la Cámara de Bahía Blanca es confirmar, digamos, hace lugar parcialmente al recurso de apelación. En consecuencia, revoca la sentencia de primera instancia únicamente respecto al pago de daños punitivos y quedando firme el reintegro de gastos y daños moral en la suma fijada en primera instancia, ¿no? Así que un lindo tema para el debate. No sé si se les había representado esa situación específica, pero fíjense que vamos profundizando y actualizándonos ya no solo en técnicas de alta o baja complejidad, sino también en pensar justamente esta cuestión de criopreservación y un poco la posibilidad de poder llegar en un futuro a poder formar esa familia, ¿no? Y el desafío pendiente que nos queda de las obras sociales o prepagas, cuando entren en esos sitios web que les compartí, fíjense a ver cuáles establecimientos o qué cantidad de establecimiento cuenta justamente con la donación de gametos, que son muy pocos, entonces ahí también hay un desafío pendiente que bueno, también tiene una íntima vinculación justamente con este tema de que en nuestro estado no estaría permitida la gestación, ¿no? por sustitución. Ahí tenemos también un debate latente en materia de familia y que, bueno, el derecho internacional privado viene justamente a brindarnos una solución. Por eso vemos que se tiene en el extranjero y por el 2640 se reconoce, ¿no? O se pide el reconocimiento de ese hijo nacido en el extranjero a que se inscriba en la Argentina, ¿no? Bajo esa paternidad o maternidad. Entonces el propio derecho internacional privado, en la parte especial, nos brinda esa posibilidad, ¿no? A la luz del 2640, que son situaciones que también se les pueden presentar en el ejercicio profesional y que, bueno, configuran desafíos pendientes en nuestra legislación de fondo, ¿no? El permitirnos debatir acerca de estas nuevas formas de filiación, ¿no? En definitiva.